Capítulo 2. Era temprano por la mañana en Mystery Shack y los gemelos estaban comenzando el día con un evento anual suyo. ¿Listos para el desafío definitivo?, preguntó Mabel mientras sostenía una botella de jarabe con el rostro de un hombre medieval cerca de la boquilla y la inscripción Señor Jarabe escrita en el vientre. Siempre estoy listo, respondió Dipper mientras sostenía una botella de jarabe similar con la cara de un sargento de instrucción enojado, con un sombrero militar como boquilla y la palabra Mountieman escrita en el vientre dentro de una hoja de arce. Entonces sabes lo que significa esto, dijo Mabel con una mirada pícara. Carrera de jarabe, dicen ambos antes de abrir sus respectivas boquillas. Abren la boca con la lengua afuera mientras dan vuelta las botellas de jarabe. Vámonos, señor Jarabe. Vamos, policía montado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gritaron ambos mientras sus respectivas botellas empezaban a gotear. Casi, empezó a murmurar Mabel mientras su jarabe tomaba la delantera rápidamente antes de darle un ligero golpecito que lo hizo caer en su boca. ¿Sí?, gritó antes de empezar a toser, con la lengua abrumada por el sabor. Gané. Aunque, claramente, no se arrepentía. Dipper la miró fijamente un momento antes de sonreír levemente mientras cogía una revista de la mesa. La leyó un momento y enseguida se dio cuenta de algo. Ni hablar. Oye, Mabel, mira esto. Al entregárselo a Mabel, también se fijó en lo que decía la página. ¿Una bola de hámster de tamaño humano? Exactamente, espera, ¿qué? Ajá. Soy de tamaño humano. Vale, ya veo que a Mabel le interesa eso, pero Dipper. Y también a tu Mabel de tamaño infantil. No, Mabel. Esto. Luego señaló un anuncio que mostraba un concurso de fotos de monstruos con un premio en efectivo de $1000. Todos los días vemos cosas más raras que eso. Ahora entiendo el interés de Dipper. Aunque nadie sabía si era el premio en efectivo o conseguir una foto de un monstruo. No conseguimos fotos de esos gnomos, ¿verdad? No, solo recuerdos. ¿Y este pelo de barba? Luego se lo arrancó y se lo enseñó a su hermano. ¿Por qué guardaste eso?, preguntó mientras se alejaba con expresión de asco. Mabel hizo un breve gesto de no lo sé antes de guardarlo. Buenos días, dijo Stan mientras entraba a la cocina con un periódico en la mano derecha. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó mientras hacía una pistola con los dedos con la mano izquierda. Dipper, sin saberlo, decidió arriesgarse. ¿Feliz aniversario, Mazel Tov? Mabel se arriesgó a adivinar mientras extendía los brazos. Un momento, ¿eso existe? Un momento, déjame buscarlo. Clic. Bueno, al parecer es una forma judía de felicitar por eventos felices o significativos. Un momento, ¿podría ser judía la familia Pines? Necesito comprobarlo también. Clic. Bueno, al parecer el apellido Pines tiene orígenes judíos, así que, feliz Hanukkah. Stan golpeó la nuca de Dipper, lo que hizo que su sombrero se moviera un poco hacia adelante. Es día de diversión familiar, genio. Tiró el periódico sobre la mesa antes de darse la vuelta para abrir la nevera. Vamos a faltar al trabajo y a tomarnos uno de esos, ¿sabes? Agarró una caricatura de leche, la olió rápidamente y dijo, ofertas para unirnos. Tío Stan, gritó Dipper mientras se ajustaba el sombrero. ¿Será este nuestro último día familiar? Escena retrospectiva. Los gemelos y su gruncle estaban en una habitación a oscuras con una sola fuente de luz. A su alrededor, billetes falsos de $1 se secaban en tendederos. Cada uno de los gemelos tenía una lupa monocular en el ojo derecho, que usaban para obtener detalles precisos de los billetes. Gruncle Stan estaba mirando un billete de $100 con una mujer en el anverso antes de tirarlo a un lado y empezar a criticar a los gemelos por su trabajo. ¿A eso lo llamas Ben Franklin? Parece una mujer. Sinceramente, no sé cómo lo arruinaron tanto. Luces rojas y azules intermitentes y una sirena que prácticamente grita policía. Oh. A correr, niños y gruncle. Toma lo que puedas y corre. Fin del flashback. Ay, murmuró Mabel mientras cerraba la puerta. Qué frío hacía en la cárcel del condado. Sí, no escaparon a tiempo. Sí, tuvimos suerte de que Naruto pudiera rescatarnos a tiempo, dijo Dipper con una expresión de preocupación que luego se transformó en confusión. Oye, ¿dónde está Naruto? No estaba aquí esta mañana. Haciendo un trabajo extra en el pueblo, respondió Stan mientras se rascaba el trasero. Lo hace para ganar dinero extra, ya que no le pago lo suficiente. Hace comillas en el aire al decir pagarle. Se unirá a nosotros más tarde. ¿Qué estará haciendo?
murmuró Dipper, poniendo cara de pensativo. Mabel se quedó sin aliento al pensar en cientos de cosas que Naruto podría estar haciendo. O, tal vez esté luchando contra un ejército de no muertos o luchando contra un dragón, o tal vez haciendo pulseadas con pie grande, ¿eh? Quizás esté seduciendo a una princesa vampira. No, espera, ya tiene a Wendy, o tal vez, está desmalezando, paseando perros o arreglando un radiador. Stan le arruina la fantasía, y sus interminables teorías, con una sola frase. Mabel empieza a hacerle pucheros a Stan por interrumpirla. Chicos, miren, he cuidado a ese mocoso bigotudo durante casi 3 años. Lo conozco mucho mejor que ustedes dos. Puf, sí, Mabel sintió que conocía a Naruto a pesar de solo unos días. Apuesto a que ahora mismo está derribando a algún gigante. Gravity Falls, un poco de jardín. Una mano enguantada baja de repente, agarra una mala hierba y la arranca con raíces y todo. Al levantarse, Naruto la observa un momento antes de tirarla a un contenedor de basura cercano. Bueno, ya son las últimas, dice antes de limpiarse los guantes de tierra. Luego se detiene para mirar su obra y se da la vuelta para llamar a la puerta. La puerta se abre y aparece una amable anciana. Hola Bugs, me deshice de todas las malas hierbas. Oh, espera, me equivoqué, en realidad es este tipo con cara de peleador. Tenía los dientes chuecos, una barba negra y espesa, una cicatriz cerca del ojo izquierdo, un par de piercings en la oreja izquierda y un tatuaje de un cuchillo con una bandera con la palabra Bugs encima. El motociclista lo miró un momento con una gran sonrisa antes de decir, gracias por la ayuda, Fox. Lo habría hecho yo mismo, pero Luego levantó las manos para mostrar que estaban escayoladas. No hay problema. Dijo Naruto antes de caminar hacia su auto. Era un Land Cruiser FJ60. Era principalmente naranja quemado con detalles negros en el centro del capó y a lo largo de las llantas. Tenía un cabrestante delante y detrás, y una puerta levadiza para las puertas del maletero. Naruto abre la puerta del conductor y arranca el coche. Ya es hora de ir a ver a Stan y a los gemelos. Hace que el coche retroceda a toda velocidad, casi chocando contra un cubo de basura, antes de arrancar y dirigirse a reunirse con su casero y los demás inquilinos. De vuelta con los pinos muy bien, miren, Stan vuelve a atraer la atención de los gemelos. Quizás no he sido el mejor cuidador este verano, dice mientras se acerca a donde estaban sentados los gemelos y les pone las manos en los hombros. Pero les juro que hoy vamos a divertirnos en familia. Luego, quita la mano del hombro de Dipper y la balancea frente a su pecho antes de extender los brazos. Ahora, ¿quién quiere vendarse los ojos y subirse a mi auto? ¿Sí? Los gemelos vitorean mientras levantan las manos al aire antes de que lo que dijo Stan alcance a Dipper. Espera. ¿Qué? Sí, si yo estuviera en su lugar, también estaría preocupada. Camino aleatorio. Un ciervo está parado en la carretera antes de saltar rápidamente mientras un coche avanza a toda velocidad. Era un El Diablo convertible de 1965, un sedán de 4 puertas, conocido simplemente como Stanmobile. Era principalmente de color borgoña, aunque su techo tipo landó era blanco y tenía una matrícula amarilla con la palabra Slim. Dentro del coche, los gemelos llevaban los ojos vendados, mientras que Stan parecía estar más concentrado en algo del salpicadero que en lo que debería estar, la carretera. Esto se hizo evidente cuando se agachó bajo la ventanilla, lo que provocó que el coche diera un giro brusco. ¡Guau! ¡Guau! Murmuró Dipper con pánico, algo que se entendía aún más por tener las rodillas pegadas al pecho, los brazos alrededor de ellas y una expresión de preocupación en el rostro. En contraste, su hermana tenía los pies a patadas, una sonrisa enorme y llevaba un suéter morado con un corazón y gafas de sol. Vaya, las vendas nunca traen nada bueno. Sí, normalmente no. ¡Guau! Siento que todos mis sentidos están agudizados, murmuró Mabel antes de extender la mano hacia la izquierda para tocar a su gemela. Puedo ver con los dedos. Esto hizo que Dipper se riera un poco antes de detenerse al ver que el coche rebotaba repentinamente en el aire, ya sea porque subieron una colina a toda velocidad, pasaron por un badén o atropellaron algo, conociendo a Stan, probablemente atropelló una llama. ¡Ay, sí, rascal! Era una referencia. Tras aterrizar de nuevo en sus asientos, Dipper tuvo que hacerle a su abuelo una pregunta muy importante. «Abuelo Stan», gritó. «¿Llevas los ojos vendados?» Stan soltó unas risitas antes de responder. «No, gracias a Dios, pero con estas cataratas, mejor que lo sea». «¡Ay, no!». Para quienes no lo sepan, las cataratas son básicamente una opacidad de la visión, generalmente causada por estar demasiado tiempo al sol sin protección ocular.
Rubido, aléjate del micrófono. Me tengo que ir. ¿Qué es eso, un pájaro carpintero? Concéntrate en la carretera. De repente, chocaron contra una barrera de seguridad y una señal de giro brusco a la izquierda, lo que los hizo adentrarse en el bosque, mientras los gemelos gritaban todo el camino. No sé cómo consiguió su licencia de conducir, Rascal. Por lo que sé, tiene una licencia falsa. Ahora que lo pienso, creo que no me sorprendería mucho que sí la tenga. Más tarde. Los gemelos salieron entonces de un coche sorprendentemente intacto, aunque tenía un montón de palos y un par de arbustos pequeños que sobresalían de la parrilla y el parachoques. No, Rascal, no sé cómo el coche está intacto. Está bien, ábrelos. Al oír a su gruncle decirles que por fin se quitaran las vendas, lo hicieron, aunque tuvieron que entrecerrar los ojos un poco porque les costaba creer lo que veían. ¡Tadán! Frente a ellos estaba su gruncle, con chaleco y sombrero de pesca, botas de goma y un pie sobre una caja de aparejos, mientras que en la mano derecha sostenía un par de cañas de pesca con un cartel que decía apertura de la temporada de pesca. Es temporada de pesca. ¿Pescando? Murmuró Mabel con la mirada vacía. ¿A qué juegas, viejo? Preguntó Dipper señalándolo. Si fuera cualquier otro pariente, no se sorprenderían tanto, pero era su tío Stan. No creo que haga falta explicar por qué sospechan. Te va a encantar. Dijo antes de girarse hacia el lago. Todo el pueblo está aquí. Aquí, pececitos. Dijo una anciana con el párpado izquierdo cerrado y sombra de ojos azul claro. Métanse en la sartén. Señora, tiene más éxito en la desembocadura de un río durante la temporada de salmones que en medio del lago. Dile papá, le dijo un fotógrafo a un hombre que sostenía un salmón gigante y hermoso. De repente, un destello enorme salió de la cámara del fotógrafo, sobresaltándolo y cayéndolo de espaldas al lago, perdiendo también el pez. Sí, Rascal, estoy de acuerdo, era un salmón perfecto y ahora se ha ido, para siempre. ¿Qué tal? Preguntó el mayor de 3 niños mientras sostenía una caña de pescar a su gigantesco padre, que parecía tener músculos. Tenía una espesa cabellera pelirroja en los hombros y el pecho, con una barba espesa y poblada, aunque el pelo de la coronilla era relativamente corto. Si hubiera una palabra para describir a este hombre, sería varonil. ¡No! Gritó el hombre antes de arrebatarle la caña de pescar a su hijo, asustando a los niños al dejarla caer sobre su rodilla, partiéndola por la mitad. Luego se giró hacia sus hijos y les dijo, les mostraré cómo pesca un hombre de verdad. Se giró hacia el agua, movió los dedos un segundo antes de lanzarlos y agarró un pez por la cola. Se rió, lo arrojó al bote, le dio un codazo y empezó a golpearlo. Como dije antes, este tipo vive y respira hombría. Sus hijos comenzaron a corear, papá, 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 papá. Mientras un simpático hombrecito cercano empezó a cantar también, agárralo, agárralo. De vuelta a la orilla, el tío Stan observó todo esto con una sonrisa en su rostro antes de decir, eso es un vínculo familiar de calidad. Los gemelos lo miraban con curiosidad, pues no creían que esto fuera a ser solo una simple excursión de pesca. Tío Stan, ¿por qué de repente quieres conectar con nosotros? Preguntó Dipper con recelo, pues, que él supiera, a su tío solo le importaba una cosa, el dinero. Si me preguntas, diría que Stan era más un rico pato que un don cangrejo. Sí, granuja, puedes cenar patas de cangrejo. Ahora que lo pienso, nunca has comido ave, ni siquiera pollo, aunque probablemente no comas aves, ya que las consideras a todas tus primos. La sonrisa de Stan se transformó en un ceño fruncido de sorpresa antes de darse la vuelta y sonreír de nuevo. Vamos, esto va a ser genial, dijo mientras se acercaba a los gemelos antes de detenerse frente a ellos. El único compañero de pesca que he tenido es Naruto. Luego adoptó una expresión de frustración al continuar. Los chicos del albergue no quieren ir conmigo. Luego se llevó las manos a las suyas y las convirtió en dedos de conejo. No me aprecian ni confían en mí, dijo haciendo comillas en el aire. Espera, ¿Naruto va a pescar contigo? Preguntó Dipper con sorpresa. Al igual que Mabel, se había forjado la imagen de que Naruto siempre hacía algo genial fuera de la cabaña del misterio. Sí, respondió el tío Stan antes de extender los brazos. Todos los años, él y yo venimos aquí a pasar el día. El año pasado pescamos más peces que nunca, aunque los perdimos todos por culpa de este escamoso. Luego, al recordar que estaba hablando con niños, bajó la voz. Cara de idiota. Terminó con una expresión nerviosa. Sí, un escamoso cara de idiota. Dipper seguía sin parecer convencido en lo más mínimo.
¿Estás seguro de que no estaba luchando contra una sirena, coqueteando con una sirena, cazando un monstruo del lago o algo así? Stan simplemente miró antes de decir sí. Aunque se notó un ligero tic en su rostro cuando Dipper mencionó monstruo del lago. Creo que sí quiere pescar, dijo Mabel de repente, mirando a su hermano con expresión insegura, devolviendo sin querer la conversación al punto original. Claro que sí. Dijo Stan, feliz de que la conversación volviera a su tema original. También tengo algo para ustedes, tristes. Se llevó las manos a la espalda antes de sacar un par de sombreros de pescador sorprendentemente bien hechos y ponérselos a los gemelos. ¡Pum! Sombreros de pescador de la familia Pines. Las gemelas se quitan los sombreros para mirarlos y ver sus respectivos nombres bordados. La costura era impecable y precisa, con nombres de un solo color. El de Dipper era azul celeste y el de Mabel, rosa fucsia, con los nombres de ambos escritos correctamente. ¡Guau! Murmuró Dipper sorprendido. Están muy bien hechos. Sí, Naruto me ayudó a hacerlos. Los gemelos lo miraron sorprendidos. Sí, yo también me sorprendí un poco cuando lo descubrí. Dijo mientras se frotaba la nuca. Ahora solo tenemos que esperar a que llegue Naruto y luego subirnos al barco para las próximas 10 horas. ¿10 horas? Preguntó Dipper, mientras él y Mabel mostraban preocupación. Traje el libro de chistes, dijo Stan antes de sacar un libro rojo que decía Milun Yukemuts en la portada con un bocadillo de diálogo debajo, junto a un hombre mayor con una gorra verde que decía tío aprobado. No. El libro de chistes, por desgracia, los preocupó aún más, algo que se acentuó con los gritos y la cara de pánico de Dipper. Tiene que haber una salida a esto, dijo su gemelo mientras se miraban. Lo vi. De repente, les llamó la atención el grito de un hombre que miraba hacia los muelles. Lo volví a ver. Gritó el hombre de nuevo mientras apartaba a dos pescadores de su camino. El hombre era viejo y vestía como un paleto. Era bastante bajo, tenía una larga barba blanca que casi le llegaba al suelo y una venda en el lado izquierdo de la barba, no, literalmente, estaba en la barba. Tenía una nariz enorme llena de verrugas, un diente de oro entre sus dientes torcidos, y sus ojos azules se miraban fijamente. Vestía un mono viejo y cosido, un viejo sombrero de espantapájaros, vendas de tela en los pies, no llevaba zapatos, y un yeso en el brazo derecho. El hombre echó a correr por la orilla, presa del pánico. Chocó contra un estante de pesca sin detenerse, volcó una mesa y le tiró un sándwich de la mano a un pescador, todo mientras gritaba jujuju. Luego agarró a un hombre por los hombros y empezó a gritar. El Gobblewonker de Gravity Falls. Rápido, antes de que se vaya. Lo tiró a su derecha antes de empezar a bailar y a chillar juju. Mientras se daba una palmada en la rodilla. ¡Ay, qué alegre está bailando!, dijo Mabel sonriendo y señalando al hombre. ¡No!, gritó el viejo campesino mientras agarraba el hombro de Mabel con el brazo enyesado. Es un baile muy peligroso. Dijo antes de soltar el hombro de Mabel, quien retrocedió hacia su hermano con expresión de preocupación. Oye. De repente, un hombre de pelo castaño y una gorra verde que le cubría los ojos salió de la cabaña de pescadores con un pulverizador en la mano derecha. El viejo campesino corrió un instante antes de detenerse y levantar las manos en señal de defensa cuando el jefe de pescadores se acercó. ¿Qué te dije sobre asustar a mis clientes?, dijo el hombre frustrado mientras empezaba a rociar al viejo campesino. Esta es tu última advertencia, papá. Sí, granuja, son parientes, aunque no esperes más de eso en el futuro. Pero esta vez tengo la prueba, por Dios. Dijo el padre mientras lo rociaban, mientras Dipper y Mabel se miraban con interés. Después de que el hijo dejó de rociar a su padre, lo cual tardó un poco, el viejo campesino lo llevó a él, a unos pescadores y a la familia Pines al muelle para mostrarles la prueba. Miren. Gritó el anciano señalando los restos de un robot que parecía partido en dos. Es Gobblewonker el que lo hizo. Dijo antes de alzar las manos al cielo. Tenía el cuello largo como un jirafa y la piel arrugada como. Hizo una pausa antes de señalar a un desinteresado tío Stan que se limpiaba la oreja izquierda, aunque tenía los ojos muy abiertos por alguna razón. Como este caballero de aquí. ¿Eh? Dijo Stan mientras se quitaba el dedo de la oreja antes de centrarse en el viejo montañés. Me hizo pedazos el barco. Dijo mientras levantaba las manos al cielo antes de señalar una isla cubierta de niebla a lo lejos. Y se fue a la isla Skutlebut. Luego, agarró a su hijo y lo jaló hacia sí. Tienes que creerme. Atención, todas las unidades.
De repente, la atención de todos se centró en la lancha policial estacionada junto al muelle cuando el viejo campesino soltó a su hijo. El primer agente, de 20 y tantos años, tenía la mirada perdida, llevaba la cabeza rapada y era alto y delgado. El otro agente era más bajo y gordo, negro, parecía tener 50 años debido a sus canas y llevaba gafas de sol. Nos encontramos con un viejo loco. El hombre gordo continuó antes de que todos empezaran a reírse del anciano, con las únicas excepciones de la familia Pines y el hijo del viejo campesino, que meneaba la cabeza con decepción. ¡Ay, baba de burro! Antes de volver al muelle desplomado, pulido de baño, mientras bajaba, la mayoría de los presentes también retrocedieron y siguieron riéndose del viejo. Bueno, eso pasó, murmuró Stan mientras miraba el muelle con los gemelos. Ahora, preparemos el bote antes de que llegue Naruto. Procedió a subir a su bote de aluminio. Era lo suficientemente grande como para que cupieran 5 personas fácilmente, era mayormente plateado, aunque la proa era de color naranja quemado. Tenía un vivero en el centro y un motor fuera borda Undi Marine BF-75 en la popa. En la popa se leía Uzumaki Stanwar en negro. Aunque Dipper sentía curiosidad por el bonito barco de Stan, estaba más concentrado en otra cosa. Mabel, dijo mientras se giraba hacia su hermana, ¿oíste lo que dijo ese viejo? ¡Ay, baba de burro! Exclamó mientras balanceaba el brazo izquierdo frente a ella y miraba en diferentes direcciones. Es difícil decir si estaba bromeando con él o si en eso estaba concentrada. Dipper, indiferente a esto, continuó. La otra cosa, sobre el monstruo. Dijo mientras buscaba en su chaleco la revista que contenía el anuncio del premio en efectivo. Si podemos sacarle una foto, podríamos dividir el premio al 50%. Luego abrió la revista y buscó la página que contenía dicho anuncio. Mabel jadeó mientras sonreía y dijo, son 2 billetes de 50. Técnicamente, 2 de 500, pero ¿quién los cuenta? Imagina lo que podrías hacer con $500. Preguntó su gemela emocionada antes de darse la vuelta y mirar al cielo mientras soñaba con lo que podría hacer con ese dinero. Secuencia de sueños. El sueño de Mabel consistía en estar de pie en una bola de hámster rosa, de $500 y tamaño humano, mientras miraba a un hámster de tamaño normal en su propia bola. Ya no soy tan arrogante, le dijo al hámster, quien ahora parecía avergonzado. Empezó a reír mientras daba vueltas en la tienda de regalos antes de entrar por la puerta, creando un enorme círculo en su lugar. La escena cambió a un par de chicos musculosos de instituto en un descapotable rojo, deteniéndose en un semáforo en rojo. Uno era moreno, tenía el pelo largo y rubio y llevaba una camiseta sin mangas verde mar. El otro tenía la piel pálida, el pelo azul marino y llevaba una chaqueta roja con una camiseta interior rosa. Ambos llevaban gafas de sol. Hola, chicos. Al oírlos, se bajaron las gafas de sol para mirar a Mabel en su bola de hámster y, como eran parte de su imaginación, pensaron que estaba buenísima. Estaba apoyada en un cubo de basura antes de dejar de apoyarse para mirarlos. Pueden mirar, pero no pueden tocar, dijo antes de que la luz se tornara verde azulada y empezara a alejarse rodando mientras decía chirrido, chirrido. Los 2 chicos continuaron mirándola con expresiones de sorpresa y con sus gafas de sol cayéndose antes de mirarse el uno al otro y decir genial. Fin de la secuencia del sueño. De vuelta al mundo real, Mabel seguía mirando al cielo con una expresión feliz y los ojos muy abiertos. Dipper, al notar que su hermana se desconcentraba, empezó a morderle la lengua junto a la oreja y a gritar su nombre. Mabel, Mabel. Tras romper su fantasía de oír a su hermano llamarla, se giró hacia él con una expresión decidida y le dijo, Dipper, estoy totalmente de acuerdo con esto. Sonriéndole a su hermana, se acercó a su tío. Tío Stan. Dijo antes de darle una palmadita en la espalda con una expresión pícara. Cambio de planes. Vamos a ir en barco a la isla del chisme y vamos a encontrar a ese Goblewonker. Stan miró a su sobrino nieto con recelo, aunque no del todo creyéndose que quisieran ir a cazar monstruos simplemente para encontrar a la bestia. Es un estafador y sabe cuando alguien no dice la verdad. Caza de monstruos. Caza de monstruos. Corearon antes de ser interrumpidos por el anciano de antes, quien saltó hacia ellos y comenzó a cantar también. Caza de monstruos. ¿Monstruo, eh? El anciano se detuvo al ver que la familia Pines lo miraba con sorpresa. Yo voy, dijo el anciano al marcharse. Por suerte, su atención se desvió del anciano y se dirigió al muelle, pues vieron a Soos regresar con su propio bote. Aunque no tan limpio como el de Stan, era mucho más grande y tenía una timonera. ¿Hablaron de una cacería de monstruos? Preguntó mientras retrocedía. Soos.
dijo Mabel con alegría mientras ella y Dipper se acercaban a él sonriendo. ¿Qué pasa, Ambone? Les preguntó a las gemelas antes de chocar los puños con Mabel, haciendo sus propios ruidos de explosión. Kaposh. Pou. Explota. Amigo, podrías usar mi bote para cazar, les dijo a los gemelos. Tiene timón, sillas, cosas típicas de un bote. Hola, chicos. De repente, su atención se dirigió al final del muelle para ver a Naruto finalmente aparecer. Para sorpresa de los gemelos, iba ataviado con un equipo de pesca, un chaleco negro con una espiral roja familiar en la espalda, una camiseta naranja con cuello, pantalones cortos negros, botas y un sombrero de pescador con letras naranjas que formaban Naruto en la parte superior. En su mano derecha llevaba una caña de pescar naranja y en la izquierda una caja de aparejos negra. ¿Listos para ir a pescar?, preguntó a sus compañeros de piso y a su jefe con una sonrisa. Los gemelos miraron a Naruto con sorpresa, pues venía completamente preparado para pescar y parecía genuinamente feliz. Dipper, superando la sorpresa, se giró hacia él y sonrió antes de decir, cambio de planes, Naruto, vamos a cazar monstruos. Esto a su vez provocó que la sonrisa de Naruto se transformara en un ceño fruncido y confundido antes de murmurar caza de monstruos. Muy bien, pensemos en esto. De repente, toda la atención se dirigió a Stan, que había bajado de su bote por un momento. Chicos, podrían perder el tiempo en una aventura épica de búsqueda de monstruos, dijo señalando el lago. O podrían pasar el día aprendiendo a hacer nudos y a ensartar gusanos con su tío abuelo Stan. Terminó mientras se ponía las manos en el chaleco. En la parte de atrás, Naruto, tras dejar su equipo de pesca, se puso la mano en la frente y empezó a sacudirla. Sí, esa no es una buena manera de convencer a alguien de que se una a ti, Stan. Los gemelos miraron a su amigo Sos, quien hacía movimientos de robot en su bote, lo que les hizo sonreír. Luego miraron a su tío Stan, quien, a pesar de tener un bote mejor del que esperaban, sudaba profusamente por las axilas y las olía, lo que les hizo fruncir el ceño. Finalmente, miraron la isla Skutlebut, que ahora desprendía un aire de misterio y aventura, lo que les hizo sonreír de nuevo. Luego se miraron el uno al otro, tomando una decisión. ¿Qué dices?, preguntó con total confianza antes de mirarlos. Luego se quedó mirando con incredulidad como los gemelos ya estaban en el bote de Soos y coreaban de nuevo caza de monstruos. Dipper hizo una pausa en su cántico para mirar a su compañero de cuarto y al de Mabel. Oye, Naruto, ¿quieres venir?, preguntó sonriendo. Naruto tenía una expresión incómoda mientras miraba a los gemelos antes de mirar a Stan. Stan miraba directamente a Naruto, que se miraron en silencio durante unos segundos antes de que Stan asintiera, aunque con un puchero. Naruto miró a los gemelos y sonrió, aunque incómodo. Sí, iré. ¡Wow! Bien. Gritó Mabel mientras Naruto subía al bote. Ahora vamos a buscar a ese monstruo. El grupo vitoreó al zarpar, bueno, excepto Naruto. Fruncía el ceño levemente mientras miraba hacia el muelle donde estaba Stan antes de bajar la vista hacia los protectores de brazos negros que llevaba puestos. Se los frotó un segundo y cerró los ojos antes de respirar profundamente mientras cruzaba los dedos. Si había algo que Naruto nunca hacía, era abandonar a un camarada. Muelles. Mirando el barco que se alejaba con una mezcla de ira y tristeza, se levantó y les amenazó con el puño. Ingratos. Les gritó antes de volver a sentarse. Ah, ¿quién los necesita? Tengo una caja entera de señuelos de pesca espeluznantes para que me hagan compañía, dijo mientras señalaba los señuelos, que en ese momento tenían un montón de moscas revoloteando a su alrededor. Estremeciéndose, cerró la caja de aparejos antes de mirar hacia abajo con tristeza. El bote se balanceó brevemente, lo que hizo que Stan levantara la vista y viera a Naruto sentado frente a él. ¿Qué demonios, chico?, murmuró sorprendido. ¿Qué estás? Stan, mira, ¿de verdad crees que te dejaría solo cuando pones tanto empeño en estos viajes?, dijo Naruto, mirándolo con curiosidad. Pero, ¿y los niños?, preguntó mientras observaba el barco que se alejaba. No te preocupes, dijo Naruto agitando la mano. El jefe está con él. S.S. Cold Dude. De vuelta en el bote de Soos, Naruto estaba inclinado sobre la borda con una expresión sombría. En su mano tenía un Gatorade que estaba bebiendo. Levanten el ancla, escuchó, y al mirar hacia atrás, vio a Dipper con el pie derecho en la barandilla de proa mientras miraba hacia atrás, hacia Soos, quien sacaba un bloque de cemento que servía de ancla. Levanten la bandera, le gritó a Mabel, quien hizo una bandera morada con la palabra diversión y un sol con gafas de sol debajo. Vamos a encontrarlo.
Gritó Mabel, lo que provocó que Naruto, que estaba bebiendo de su Gatorade, escupiera desmesuradamente contra el costado del barco. Vamos a ganar eso, que estamos buscando. Antes de que Dipper pudiera terminar lo que decía, fue interrumpido por los gritos de Naruto. Se giró hacia Naruto, quien lo miraba conmocionado antes de balbucear. Buscamos al idiota. El silencio pareció caer sobre el barco como una sombra oscura mientras todos se miraban con preocupación. Tíos. El silencio fue roto por Soos, a quien todos en el barco miraban fijamente. Jaja, no es mi intención romper el ambiente, pero ¿alguno de ustedes trajo protector solar? Todos miraron a Soos un segundo antes de que Naruto hiciera señas y dijera. Sí, tengo algunos, dame un segundo. Desconocido para todos, una forma oscura y escamosa nadaba bajo el agua en dirección a la isla Scudlebut. Más tarde. Mientras Naruto se apoyaba en el costado del bote, los demás lo observaban con ojos interrogativos. Tenían rastros de protector solar recién aplicado en brazos y rostros, especialmente en el de Mabel, que parecía haberse embadurnado. Bien, Dipper rompe el silencio mientras aplaude con las manos. ¿Cuánto sabes del Goblebonker? Naruto mira a Dipper por un segundo antes de suspirar y responder. Tuve un encuentro con el Goblebonker el año pasado. Ajá. Lo sabía. Naruto miró a Dipper con sorpresa mientras lo señalaba con el dedo. Estabas cazando monstruos. ¿Qué? ¡No! Naruto se irguió y lanzó su mano derecha hacia un lado. Estaba aprendiendo a usar esto, dijo con calma mientras invocaba su lanza dorada. Caminó hacia el borde del bote y, al hacerlo, un remolino azul claro se formó alrededor de la lanza. Arrojó su lanza al agua al llegar al borde e invocó otra en su mano, esperando unos segundos antes de golpearla contra el bote. Cuando los otros llegaron al borde, los vieron salir del agua, un montón de peces congelados emergiendo. ¡Guau! Soos y Mabel repitieron lo mismo mientras Dipper arqueaba una ceja con curiosidad. Espera, pensé que la lanza solo canalizaba el viento, dijo mientras miraba el agua. Yo también lo pensé. Su atención se dirigió a Naruto, que sostenía la lanza horizontalmente. Pero gracias a esta runa de aquí, señaló la gema más cercana a la punta. Puedo canalizar ataques como hielo, fuego, e incluso veneno y rayos, dijo antes de volver a colocar la lanza en posición vertical. Bajé al lago a practicar con hielo un rato cuando, por desgracia, una de mis lanzas golpeó al Goblebonker y bueno, empezó a frotarse la nuca con timidez, empezó a perseguirme por todo el lago y solo se detuvo cuando llegué a tierra firme. Soos y Mabel se quedaron boquiabiertos antes de comentar lo genial que era. Dipper tenía cara pensativa, con una mano en la barbilla, repasando sus opciones. Bueno, como no queremos que un monstruo del lago furioso nos persiga, dijo Dipper, quien bajó la mano de la barbilla, tendremos que volver a mi plan original. Luego se giró para mirar a todos. Entonces, ¿cuál es el principal problema con la mayoría de las cacerías de monstruos? Eres un personaje secundario y mueres en los primeros 5 minutos de la película, soltó Soos antes de levantar la vista pensativo por un milisegundo y luego entrar en pánico. Oye, ¿soy un personaje secundario? Naruto y Mabel lo miraron preocupados cuando lo mencionó. ¿Alguna vez piensas en cosas así? No. Dipper disipó rápidamente sus miedos, problemas con la cámara. Antes de que se convirtieran en confusión. Digamos que aparece Pie Grande. Luego señaló a Soos. Soos, sé Pie Grande. Soos obedeció y griega. De hecho, hizo una imitación impresionante de Pie Grande, incluso con esa cara tonta. Ahí está. Pie Grande. Dio un grito mientras lo señalaba antes de empezar a palmear su chaleco salvavidas. ¡Ay! No hay cámara. Metió la mano en el chaleco para sacar una cámara. ¡Ay! Espera. Aquí tienes una. La comprobó antes de continuar. Ah, no hay carrete. ¿Ves? ¿Ves lo que hago aquí? Los demás se miraron entre sí, murmurando en señal de acuerdo y comprensión. Dipper se acercó y señaló al cielo. Por eso compré 21 cámaras desechables. Empezó a ponerse varias prendas y a repartir bolsas al grupo. 2 en mi tobillo, 3 en mi chaqueta, 4 para cada uno, 3 extras en esta bolsa y una debajo de mi sombrero. Tras mostrar la cámara, se volvió a colocar el sombrero. No nos lo vamos a perder. Bien, todos, probemos nuestras cámaras. Soos estaba completamente preparado para poner a prueba su hacer clic destello a amigo. Por desgracia, estaba sujetando la cámara de forma incorrecta, lo que provocó que el flash le diera en la cara y la arrojó al agua. ¿Lo ves? Dijo Dipper, sin parecer muy preocupado por la pérdida de una cámara. Precisamente por eso necesitas cámaras de repuesto.
Aún tenemos 20. De repente, un pájaro voló cerca de la cabeza de Mabel, lo que la hizo entrar en pánico y se lo lanzó. Por suerte, Naruto estaba cerca y pudo atraparlo antes de que cayera. Intentemos no perder más cámaras, dijo mientras le devolvía la cámara a Mabel. Espera. ¿Perdieron las cámaras? Preguntó Soos para aclararlo. No. Gritó Dipper, empezando a estresarse. Soos entonces, con cara de culpa, señaló por encima del hombro 2 cámaras que flotaban en el agua. Tío, acabo de tirar 2. 18. Gritó Dipper, cada vez más estresado por la rápida pérdida de cámaras. Muy bien, todavía tenemos la cámara 18, Dipper. Espera. Crujido. Desafortunadamente, la advertencia de Naruto no llegó a tiempo, pues el puño de Dipper ya había sido lanzado sobre la cámara. 17. Tenemos 17 cámaras. Mejor no intentes aumentar su nivel de estrés por ahora. ¿Y cuál es el plan? ¿Tirar más cámaras por la borda o qué? Claramente, Mabel no entendió el mensaje, que se acentuaba por el hecho de que sostenía una cámara cerca del borde del barco. No. Gritó Dipper mientras Mabel sonreía de oreja a oreja. Al darse cuenta de que Mabel lo estaba tomando el pelo, se tranquilizó antes de empezar a repartir tareas. De acuerdo. Tú serás el vigía, Soos el timón, yo el primer oficial y Naruto el capitán. ¿Qué? ¿Sí, qué? Naruto, que observaba todo con cara seria, se sobresaltó de repente al oír a Dipper asignarle el puesto de capitán. ¿Por qué lo nombran capitán? Mabel no se tomó muy bien la noticia. Porque lleva aquí más tiempo que nosotros y tiene más experiencia lidiando con monstruos que cualquiera de nosotros, dijo Dipper con sinceridad. ¿Y el primer oficial? Claramente, Mabel estaba cediendo hasta conseguir algún tipo de puesto de liderazgo. No estoy seguro, sin ofender, Dipper, pero creo que es mejor que tú y Mabel intercambien sus trabajos. La interrupción de Naruto hizo que Dipper lo mirara con asombro, mientras que Mabel lo miró con regocijo. ¿Qué? No, 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 no. Esa es una mala idea. Naruto miró a Dipper un segundo antes de arrodillarse para mirarlo directamente. Tan mala idea como dejar que tu hermana vigile. Dipper abrió la boca para replicar, pero la cerró y miró a su hermana. Su hermana estaba mirando fijamente al pájaro que había pasado volando junto a ella. Te estoy observando, pájaro. Entonces, un pez saltó del agua, haciéndola cambiar de enfoque y sonreír. Oye, un pez. El pájaro desapareció de su vista en un instante, como si se burlara de ella. Dipper se quedó mirando esto por unos instantes antes de volverse hacia Naruto y decir, buen punto. Naruto le sonrió. Me alegra que estés de acuerdo conmigo. Luego se puso serio. ¿Y cuál es el plan? Ligeramente sorprendido de que Naruto le preguntara por su plan, lo ignoró y lo explicó. Primero tenemos que atraerlo y usaremos esto para lograrlo. Luego señaló un barril con la etiqueta comida para peces. Soos, que estaba de pie junto a él, decidió preguntar algo. ¿Me permites probar un poco? Los demás lo miraron con incredulidad. Permiso concedido. Eso no impidió que Naruto accediera. Sí. Apretó el puño en el aire antes de meter la mano en el barril, sacó un trozo de comida y lo lamió. Segundos después, se arrepintió al empezar a tener arcadas y a limpiarse la lengua con las manos. Los gemelos empezaron a reírse de la situación en la que se había metido su amigo, mientras que Naruto solo soltó una risita. Tío, no sé a qué esperaba que supiera eso. A Soos no le molestó demasiado la risa porque, en retrospectiva, era bastante tonto probar comida de pescado. Cercano. Stan miraba fijamente hacia atrás, al barco donde viajaban los gemelos y sus empleados, y oía las risas que provenían del barco. Traidores, murmuró. Sus hijos, Stan, siempre se distraen con algo que consideran genial o inusual. Se volvió hacia su compañero de pesca, que tenía el sedal lanzado al costado del bote. Yo era así a su edad, ¿recuerdas? Sí, pero no saliste corriendo en la primera oportunidad que tuviste de perseguir monstruos. Como me criaron de forma diferente, también tenía un enfoque distinto en aquel entonces, dijo Naruto mientras miraba el agua con tristeza. Una parte de mí aún lo es. La mirada de Stan se encendió considerablemente al mirar a Uzumaki. Aún desearía que hubieran decidido ir a pescar conmigo en lugar de perseguir a ese cabrón escamoso, dijo mientras bajaba la mirada. Naruto le dedicó una leve sonrisa a su jefe. No te preocupes, tacaño, dijo, haciendo que Stan lo mirara. Conociendo al jefe, seguramente intenta convencerlos de que dejen de buscar y vuelvan a pescar con nosotros. Más tarde, SS Cold Dude. Una densa niebla se había posado sobre la tripulación al acercarse a la isla Skutlebut.
Dipper estaba en la popa del barco, vigilando al Gobblebonker y la isla. Soos dirigía el barco mientras lanzaba comida para peces al agua. En la parte trasera, Naruto miraba al otro lado del agua una vez más con expresión sombría, mientras Mabel caminaba de un lado a otro, hablando animadamente. ¡Genial! Las dos personas más geniales están a cargo de encontrar a un monstruo legendario del lago. Pasaremos a la historia, conseguiré mi bola de hámster y los chicos me rogarán que sea su novia. Luego se giró hacia Naruto, esperando que compartiera pensamientos similares, solo para notar su mirada triste. Su sonrisa se transformó en un pequeño ceño fruncido mientras se acercaba a él. ¿Qué pasa? Le preguntó, haciendo que Naruto la mirara. No es nada, Mabel, es solo que, Naruto suspiró profundamente antes de mirar fijamente el agua. Esto no era exactamente lo que planeaba hacer hoy. Mabel soltó una risita nerviosa antes de decir, bueno, podría ser peor. Podrías estar pescando con el tío Stan, ¿verdad? Esto hizo que Naruto mirara a Mabel con cara seria, haciéndola darse cuenta de algo. Espera, ¿quieres decir que prefieres ir a pescar con el tío Stan que a cazar un monstruo? Sí, empezó a decir mientras se giraba para apoyarse en la barandilla. ¿Pero por qué? Preguntó Mabel en shock. Su mente, a pesar de ser muy creativa, no entendía por qué alguien preferiría ir a pescar con un viejo apestoso como Stan que a cazar monstruos. Pescar con Stan habría sido muy aburrido, pero prefieres eso que ir a cazar monstruos. Mabel, dijo Naruto con severidad mientras la miraba, lo que la puso increíblemente nerviosa. Primero, llevo 3 años viviendo en Gravity Falls. He participado en muchas cacerías de monstruos y aventuras a toda velocidad. Segundo, vivo según un código que aprendí de un antiguo maestro mío. Luego la miró, no con una expresión inexpresiva ni tonta, sino con una expresión seria pero nostálgica. Quienes abandonan la misión son basura. Ya ves. Por eso tenemos que seguir con este monstruo, pero quienes abandonan a sus camaradas son peores que la basura, continuó Naruto, haciendo que Mabel se detuviera a mitad de la frase. Tú y Dipper dejaron al tío Stan sin considerar sus sentimientos. Mabel abrió mucho los ojos al pensar en lo que dijo Naruto. Claro que su tío Stan podía ser un tacaño, pero hoy parecía genuinamente feliz de ir a pescar con ellos. Incluso se dio cuenta y aún así lo dejó. Bajó la mirada con expresión de culpabilidad antes de que Naruto se arrodillara y le pusiera una mano en el hombro. Miren, no los culpo por tomar esa decisión. A sus hijos no los conocen. Es hoy que probablemente no hayan experimentado lo que tío Stan y yo tuvimos que afrontar en mucho tiempo. ¿Qué es eso? Preguntó Mabel en voz baja, aunque con cierta curiosidad. Naruto la miró con dulzura antes de decir algo que cambió por completo su perspectiva sobre él y su gruncle. Estar solo. Tierra a la vista. Al oír la llamada de Dipper, ambos se dirigieron a la proa para ver la isla Skutlebut aparecer entre la niebla. Un aura inquietante los invadió mientras Soos aparcaba el bote lo más cerca posible de la isla. Dipper sacó una linterna del bote mientras comenzaban a caminar tierra adentro, donde la niebla parecía espesarse a medida que se adentraban. Al adentrarse en un sendero rodeado de árboles muertos, las emociones del grupo parecían proyectarse a su alrededor. La seriedad y concentración de Dipper se reflejaban en su dedicación para encontrar al monstruo del lago, y conseguir el premio. Soos proyectaba un aura despreocupada pero nerviosa, pues mientras perseguía al monstruo, sus amigos cercanos lo acompañaban. Naruto había invocado su lanza y sus ojos recorrían el bosque, atento a cualquier cosa que pudiera saltarles encima, pero mantenía una cara de póker bastante seria. Mabel, sin embargo, tenía diversas emociones en ese momento, pues no sabía qué pensar. Por un lado, quería encontrar al monstruo del lago y conseguir la bola de hámster, pero lo que Naruto había dicho resonaba en su cabeza. Lo de los camaradas, y cómo Naruto y su gruncle estaban familiarizados con la soledad. Chicos, miren esto. De repente, toda la atención se centró en Soos, quien se acercó a un letrero con el nombre de la isla antes de tapar la parte de Skutle con el brazo. Booties Land. Jajaja, muy bien hecho Soos, jajaja aunque el chiste ayudó a animar un poco a Mabel, no la distrajo por completo. Oye, volvió la cabeza hacia su hermano, quien se acercó a ella antes de dejar la linterna en el suelo. ¿Estás bien? Has estado bastante callado desde que llegamos. No es nada, Dipper, es solo que, luego echó un vistazo rápido a Naruto, que observaba el bosque con la lanza en la mano, antes de volver la vista hacia su hermano. ¿Crees que hacemos esto por la razón correcta? ¿Qué quieres decir? Preguntó Dipper antes de que un gruñido profundo y bestial resonara por el bosque.
Los gemelos se quedaron boquiabiertos al oírlo mientras Naruto retrocedía cautelosamente hacia ellos. Amigos, ¿escucharon eso? Preguntó Soos mientras caminaba nervioso hacia ellos. ¿Qué fue eso? Preguntó Mabel mientras, nerviosa, abrazaba el costado de Naruto antes de que se le ocurriera algo. ¿Fue tu estómago, Soos? No, responde Soos poniéndose una mano en el estómago. Normalmente mi estómago suena como el ruido de una ballena. Curiosos, Naruto y Mabel pusieron sus orejas en el vientre de Soos y oyeron el majestuoso canto de las ballenas. ¡Guau! ¡Qué majestuoso! Murmuró Mabel con asombro, mientras que Naruto tenía una expresión de sorpresa en el rostro. Entonces apareció una zarigüeya como de la nada, corrió hacia la linterna que Dipper había dejado, la agarró con sus mandíbulas y se la llevó. Nuestra linterna. Gritó Dipper mientras la zarigüeya desaparecía en la niebla. Se protegió los ojos con la mano mientras intentaba encontrar la linterna robada. No veo nada. Por desgracia, la zarigüeya ya se había alejado demasiado, impidiéndole ver a través de la niebla. Hacer clic. Afortunadamente Naruto trajo linternas. ¿De dónde sacaste eso? Mejor no lo cuestiones, le dijo la rubia patilluda al gemelo antes de entregarle a él y a los demás una linterna. Aún así, probablemente deberíamos volver al barco. ¿Qué? Dipper se giró hacia su compañero de cuarto en estado de shock. Pero apenas hemos empezado. No lo sé, tío. Todos se giraron hacia Soos, que observaba el bosque con nerviosismo con su linterna. Quizás esto no valga la pena. ¿No vale la pena? Preguntó Dipper mirándolos. Chicos, imagínense qué pasaría si tomáramos esa foto. Secuencia de sueños. El sueño de Dipper era mucho más simple que el de Mabel. Un hombre de mediana edad, de pelo blanco, con traje y corbata, sentado frente a una taza de café. Esta noche, estamos aquí con el aventurero Dipper, quien tuvo la valentía de fotografiar al escurridizo Goblewonker, dijo el hombre con voz de presentador de televisión, mientras señalaba a Dipper, que estaba sentado frente a él. El yo onírico de Dipper vestía un disfraz de Indiana Jones, con barba incipiente, a los 12 años. Es una secuencia de sueños que, Rascal, mejor no cuestionar. Dime, Dipper, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Bueno, no huyó de nada, dijo antes de beberse el café de un trago. De nada, excepto cuando huí de mi molesto tío Stan, a quien abandoné para perseguir a ese monstruo del lago. Una imagen de dicho tío apareció junto a Dipper mientras este, en camisa y ropa interior, rebuscaba en la nevera. ¡Qué bien hiciste! Parecía un auténtico galán. El presentador se levantó de la silla y se acercó a Dipper, sacando una medalla del bolsillo. No suelo hacer esto, pero siento la necesidad de darte un premio, dijo antes de colocarle la medalla al cuello a Dipper y arrodillarse para que ambos pudieran mirar a las cámaras antes de que empezaran a disparar. Fin de la secuencia del sueño. De vuelta a la realidad, Dipper sonreía con una mirada distante. Naruto miraba al gemelo con el ceño ligeramente fruncido y, antes de que pudiera decir nada, Mabel intervino. Naruto? Dijo, haciendo que Naruto la mirara mientras ella miraba al suelo. He estado pensando en lo que dijiste antes y creo que dejar solo al tío Stan no fue lo correcto. Levantó la vista y vio a Naruto mirándola con curiosidad. Pero esta cacería de monstruos significa mucho para mi hermano, así que ¿qué te parece si buscamos al Goblewonker durante una hora y, si no encontramos nada, volvemos al barco para pasar el resto del viaje con el tío Stan? ¿Te parece justo? Naruto la miró fijamente antes de suspirar y asentir, lo que le provocó una leve sonrisa. Luego se giró hacia Dipper, quien seguía con la mirada perdida en la distancia, antes de hablar. Dipper. Esto hizo que el gemelo dejara de mirar fijamente a Uzumaki. Seguiremos adelante. ¿De verdad? Preguntó Dipper mirándolo emocionado. Pero solo por una hora, dijo Naruto con severidad. Después, regresaremos al barco y pasaremos el resto del viaje con el tío Stan. Los ojos de Dipper se abrieron de par en par al oír eso último, antes de endurecerse y asentir a Naruto antes de desviarse por el sendero y empezar a correr más decidido a encontrar al Goblewonker. Mabel corrió rápidamente tras su hermano, dejando a Naruto solo con Soos por el momento. Amigo. Al oír hablar a su compañero, Naruto se giró hacia Soos para mirarlo. ¿Estás seguro de que es buena idea, hermano? No lo sé, Soos, le respondió Naruto antes de mirar hacia el sendero por donde habían bajado los gemelos. Pero son tercos y no dejarán pasar algo así tan fácilmente. Luego se giró y miró a Soos. Vamos, al ritmo que van, los vamos a perder. Luego giró y empezó a correr para alcanzar a los gemelos.
Soos miró a su alrededor brevemente antes de correr para alcanzar al grupo. Bien, chicos, ya voy. 30 minutos después. El grupo se había adentrado más en el bosque mientras se dirigían hacia donde originalmente oyeron el gruñido. Soos hacía ruidos de beatbox para disipar el silencio y Mabel, recuperando parte de su entusiasmo original, se unió añadiendo letras a sus ruidos. Me llamo Mabel, rima con table, también rima con glable, también rima con estzmable. Amigo, deberíamos escribir esto. No, Soos, no deberías, es muy malo, muy malo. Dipper se detuvo en medio del camino, llevándose la mano a la espalda para detener al otro mientras decía, chicos. Chicos. ¿Oyeron algo? El profundo y bestial gruñido de antes volvió a sonar, provocando que una bandada de pájaros huyera presa del pánico. Dipper jadeó antes de decir, esto es todo. Dipper habló con entusiasmo, mientras que los demás tenían miradas de miedo, Soos, asombro, Mabel, y concentración, Naruto. Mabel había recuperado por completo su entusiasmo al empezar a decir sí, mientras chocaba el hombro de su hermano con el puño, mientras Dipper le devolvía el gesto riendo nerviosamente. Soos recogió una lanza de madera del suelo cerca de ellos y puso cara de concentración mientras Naruto invocaba su lanza dorada. Mientras caminaban entre la niebla, Soos se adelantó a los gemelos antes de repente, poner los brazos delante de ellos al ver algo. Frente a ellos parecía estar la imagen de un monstruoso plesiosaurio. Los gemelos, al avistarlo, saltaron de inmediato detrás de un tronco con Soos antes de que todos se asomaran por encima. La única excepción fue Naruto, quien, al ver al monstruo, no pudo evitar presentir que algo andaba mal. Todos, dijo Dipper antes de sacar una de sus cámaras mientras miraba a los demás. Preparen sus cámaras. Esto era un poco innecesario, ya que Soos y Mabel ya habían sacado sus cámaras mientras Naruto caminaba tranquilamente hacia Dipper. ¿Listos? Preguntó Dipper con una expresión de concentración como nunca antes. Dipper? Naruto finalmente había llegado hasta los gemelos pines y se arrodilló junto a él. No creo que eso sea ir. El grito de Dipper provocó la reacción de Soos, quien inmediatamente saltó el tronco y lanzó un grito de guerrero mientras comenzaba a tomar fotos. Dipper y Mabel lo siguieron de inmediato, mientras Naruto los observaba fijamente un momento antes de seguirlos. Finalmente, la niebla se disipó, revelando los restos rotos de un barco. Ese era actualmente el hogar de una familia de castores. Dipper y Mabel se quedaron atónitos ante la escena mientras Soos tomaba fotos de castores con alegría. Intenté decírtelo, dijo Naruto mientras se acercaba a ellos. Dipper miraba al frente antes de hablar con una mezcla de sorpresa, confusión y tristeza. Pero, ¿qué fue eso entonces? Volvió la cabeza hacia su hermana. Escuché un ruido monstruoso. El ruido monstruoso se escuchó de repente, haciendo que todos voltearan a ver que estaba royendo una vieja motosierra oxidada, que se encendía y apagaba al azar. Las reacciones del grupo variaron, desde la tristeza de los gemelos hasta la mirada sombría de Naruto, y la de Soos, que al principio parecía confundido y ahora sonreía feliz mientras todos observaban al castor con la motosierra. ¡Genial! Castor con motosierra. Soos se giró hacia el castor y empezó a tomarle fotos. Quizás ese viejo estaba loco después de todo, murmuró Dipper con tristeza mientras Naruto lo miraba con compasión. Sí usó la palabra escabidodle, dijo Mabel con tristeza, lo que hizo que Naruto la mirara con curiosidad. ¿Por qué le sonaba esa palabra? La explosiva señal de Dipper lo sacó de sus pensamientos mientras intentaba encontrar la mejor manera de consolar a los gemelos pines. Uzumaki Stanowar. En el bote, Stan intentaba pescar un pez, y era un pez luchador. Vamos, pez tonto, vamos. Luego se giró para mirar a Naruto, que seguía esperando un bocado. Oye, chico. ¡Ayuda! Naruto se giró para mirar al estafador, se encogió de hombros antes de recoger el sedal y se acercó para ayudar a su jefe. Agarró la caña con una mano y, con un solo tirón potente, sacó al pez del agua y lo dirigió hacia el bote. Una vez en tierra, pudieron observarlo bien. Parecía un salmón, solo que más grande y sin azul, rojo ni verde metálico. ¿Están? Sí, chico. ¿Acabamos de pescar una trucha arcoíris? No lo sé. Aunque parece que sí. Los dos siguieron observándolo un rato antes de que Naruto se acercara a recogerlo por las agallas, lo llevara a la caja en medio del bote, la abriera y la arrojara dentro antes de cerrarla. Luego se giró para mirar a Stan, quien seguía mirándolo atónito antes de que el estafador recuperara la compostura y dijera, vaya, los niños se lo están perdiendo.
Naruto solo pudo negar con la cabeza hacia Stan, aunque no pudo evitar preguntarse, ¿qué estaban haciendo el jefe y los gemelos? Isla Skutlebut, playa del naufragio. Oh no, sí, a por todas. ¡Genial! ¡Genial! Los gemelos estaban desanimados mientras Soos le tomaba fotos a un castor en un tronco. Naruto, quien antes le había dado a Soos las cámaras que tenía, no pudo evitar quedarse de pie, incómodo, en la parte de atrás, sin saber qué hacer ni a quién consolar. Dame otra de esas. Sí, me gusta esa. Bueno, excepto por Soos. ¿Qué le vamos a decir al tío Stan? Se giró hacia Dipper, que estaba sentado en una roca junto a la orilla. Dipper había cogido una piedra cercana y la había tirado al lago mientras decía, lo abandonamos por nada. Ahora bien, esta suele ser la parte de la historia en la que alguien le dice, probablemente Naruto, que está bien, que todo está bien y que siempre habrá una próxima vez. Auge. Desafortunadamente, esto es Gravity Falls y estas cosas generalmente se interrumpen cuando algo extraño aparece de la nada o, en este caso, el monstruo que estás buscando viene y te encuentra. Hola, chicos, ¿sienten eso? Preguntó Dipper mientras miraba el agua confundido antes de que otro fuerte estruendo hiciera que la roca donde Dipper se desvaneciera repentinamente. Dipper nadó rápidamente de vuelta a la orilla y fue jalado por los demás antes de mirar atrás y descubrir que la roca sobre la que estaba sentado era en realidad una enorme cola con volantes unida a lo que parecía ser un enorme depredador acuático. Dipper miraba con una mezcla de asombro y alegría mientras sacaba su cámara. Esto es, murmuró mientras se enfrentaba al antiguo reptil y comenzaba a tomar fotos. Naruto, por otro lado, parecía preocupado. Había invocado su lanza y había empezado a apuntar al lago. Naruto? Luego se giró para mirar a Mabel, quien parecía tan preocupada como él. Estamos a salvo aquí arriba, ¿verdad? Deberíamos, pero, luego se giró para mirar al primo de Nessie mientras este comenzaba a dar vueltas hacia ellos. Nunca lo había visto tan cerca de la orilla. Vamos, esta es nuestra oportunidad. Gritó Dipper mientras se giraba hacia los demás, que se alejaban lentamente de la orilla. Mabel, que se había colocado detrás de Naruto, se asustó un poco al ver al Goblewonker avanzar lentamente hacia la orilla. ¿Qué les pasa, chicos? Preguntó mientras el antiguo plesiosaurio emergía del agua, revelando sus brillantes ojos amarillos, su mandíbula superpuesta, un par de colmillos que sobresalían de sus mandíbulas superior e inferior, el de la izquierda estaba roto, y una larga melena palmeada que le llegaba hasta la espalda. ¿Acaso, dudar? Las expresiones de Mabel y Soo se tornaron de horror, mientras que Naruto mantenía una expresión de póker perfecta mientras apuntaba con su lanza al Goblewonker. Dipper, le susurró al chico sin apartar la vista del antiguo depredador acuático. Camina. Hacia nosotros. Despacio. No es tan difícil, ¿de acuerdo? Dipper, sin embargo, claramente no los escuchaba, pues estaba más concentrado en fotografiar al escurridizo monstruo del lago que en comprender la situación. Solo tienes que apuntar y disparar. Así. Luego se giró para encarar al Goblewonker antes de hacer una panorámica rápida al ver que estaba mirando desde el cuello hasta la cabeza y sus brillantes ojos amarillos, antes de que emitiera un rugido ensordecedor que recordaba extrañamente al de un T-Rex. Ruido. ¡Corre! Gritó Naruto mientras él, Mabel y Soo subían corriendo la colina, mientras Dipper se quedaba mirando con asombro lo cerca que estaba el Goblewonker. Vamos, amigo. Afortunadamente, al oír a Soos llamarlo, se recupera y empieza a seguirlos. El Goblewonker empieza a arrastrarse hacia tierra firme y los persigue a una velocidad sorprendentemente alta. Inmediatamente derriba un árbol cercano, haciéndolo caer en dirección a Dipper y su hermana. Dipper, afortunadamente al darse cuenta, salta hacia su hermana y la aparta, haciéndola rodar con él brevemente antes de que ambos se pongan de pie aprovechando el impulso de la caída. Continúan corriendo mientras los árboles caen a su alrededor y rápidamente alcanzan a Soo y Naruto, mientras que este último tenía una expresión de total desconcierto y confusión. Vuelvan al bote. Rápido. Gritó Soo, y el Goblewonker se abalanzó sobre ellos, casi atrapándolos, pero Naruto la agarró y decidió llevarla a caballito mientras huían del monstruo del lago. Dipper aminoró un poco el paso mientras sacaba otra cámara para sacarle una foto al monstruo del lago antes de que tropezara con una raíz. Por suerte, solo tropezó un poco, pero dejó caer la cámara. La foto. Gritó, y antes de que pudiera intentar volver a buscar a Naruto, lo agarró del cuello de la chaqueta y siguió corriendo hacia el bote. ¿Qué demonios, Dipper? Grita Naruto mientras mira fijamente a Dipper con una cara de absoluta incredulidad.
Estás tratando de que te maten. Amigo, si te hace sentir mejor, tengo un montón de fotos de esos castores, amigo. Dijo Soos mientras Naruto lo alcanzaba. ¿Por qué me haría sentir mejor? Preguntó Dipper mientras el Goblewonker comenzaba a acercarse a ellos. El bote finalmente apareció entre la niebla y, actuando con rapidez, todos subieron a él. Soos encendió los motores y se alejó rápidamente de la orilla mientras el Goblewonker emergía del bosque. Mientras Soos y Mabel tenían caras de horror, Dipper tenía una expresión de emoción en su rostro. Muy bien, aquí está. Gritó antes de meter la mano en su chaqueta y sacar una cámara. Sin embargo, al apuntar, se dio cuenta de algo crucial: lente rota. Algo anda mal con todo esto, murmuró Naruto con una expresión de confusión en su rostro. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mabel sin dejar de mirar al Goblewonker. O sea, la última vez que nos persiguió, se detuvo cuando llegué a la orilla. Esto hizo que Mabel mirara a Naruto mientras este observaba al Goblewonker. ¿Y qué cambió? Soos, saca una foto. Dipper no oyó la conversación, pues seguía concentrado en sacar una foto, y le ordenó al que tenía todas las cámaras que sacara una. Esto, de alguna manera, se tradujo en que le lanzara todas las cámaras directamente al Goblewonker. ¿Qué haces? Gritó Dipper mientras miraba con incredulidad a Manitas. Esto hizo que Soos se detuviera y se girara directamente hacia Dipper, que sostenía la última cámara. Oh, todavía me queda una. No te preocupes, amigo. Luego le lanzó la cámara directamente a Dipper. Toma. Dipper se agachó por reflejo cuando la cámara se estrelló contra el costado de la timonera. Dipper miró horrorizado los restos de la cámara antes de que el Goblewonker saltara al lago. El depredador acuático emerge de las profundidades de nuevo gruñendo, mientras el grupo lo observaba con distintos grados de preocupación y miedo en sus rostros. Soos se acerca por la ventana de la timonera para impulsar el bote en reversa completa mientras el Goblewonker se lanza hacia ellos. La embestida hace que el bote se balancee brevemente y Soos cae por la ventana directamente a la timonera. Se levanta rápidamente y gira el bote completamente. Vamos, 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 vamos. Dipper, tras recuperarse por fin, ordenó rápidamente a Soos que los sacara de allí. Soos, comprendiendo la situación, aceleró el barco. Naruto se subió a la popa, invocó su lanza y comenzó a lanzarlos al agua, detonándolos al tocar la superficie, formando enormes placas de hielo frente al depredador acuático, que los atravesó como si nada. ¿Qué? Grita Naruto mientras mira fijamente al antiguo reptil, completamente impactado por lo que acaba de pasar. La última vez que usó ese truco contra el monstruo del lago, este se esforzó por esquivar los ataques, ahora simplemente los atraviesa como si nada. Sin embargo, no tiene tiempo para reflexionar mientras el bote acelera y casi lo hace caer al agua. Sin embargo, se detiene y, al mirar, ve los brillantes ojos amarillos del Goblewonker acercándose a ellos. Uzumaki está no war. Bien, tenemos dos lubinas de boca chica, una de boca grande, un par de truchas arcoíris y una trucha arcoíris, enumeró Naruto mientras revisaba la caja de trampas y veía todos los peces que habían capturado. Un salón bastante bueno, si cabe. Luego se giró para mirar a Stan y se dio cuenta de que estaba manipulando un seral que se había enredado. GRR. Ga. ¡Qué mimoso! Murmura el viejo estafador mientras Naruto se acerca para ayudarlo. ¿Podrías contarme más historias graciosas, abuelo? Antes de que los interrumpa la inocente voz de un niño. Miraron a un señor mayor con gemelos que les recordaban a Dipper y Mabel, solo que más guapos, con pecas y pelo rizado. Lo que sea por mis compañeros de pesca. Jo, 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 jo. El anciano se acercó y le dio una palmadita en la cabeza a su nieto. Naruto miró a su jefe y vio su cara de frustración. Con todo lo que había pasado hoy, esto era echar más leña al fuego, por así decirlo. Abuelito, empezó a hablar el niño de nuevo mientras se frotaba el brazo con nerviosismo. Acabo de darme cuenta de que, te quería. Vamos. Gritó Stan mientras se ponía de pie, con la frustración finalmente desbordándose por lo sucedido hoy. Bu. Bu. Esto hizo que la familia los mirara mientras el anciano se levantaba para observar al estafador. Oigan. ¿Cuál es la gran idea? Quizás no tenga a nadie que lo ame, abuelo. El joven volvió a hablar mientras miraba a su abuelo. Naruto se estremeció visiblemente ante el comentario. Habiendo conocido el pasado de Stan, ese comentario por sí solo le impactó profundamente. Sí, bueno, intentó replicar Stan, pero no pudo articular palabra mientras los recuerdos de su pasado empezaban a aflorar en su interior.
Naruto entonces intentó consolar al hombre que lo había ayudado durante los últimos 3 años, solo para ser interrumpido por el SS Cold Dude, que volaba junto a ellos con el Goblewonker, generando una ola enorme que empapó a ambos grupos. Naruto miró fijamente al frente, intentando procesar lo sucedido, mientras Stan, frustrado, tiraba su sombrero al bote antes de sentarse con tristeza. Porque, en cierto sentido, el niño tenía razón. SS Cold Dude. El bote acababa de rodear la isla Skutlebut en un intento de escapar del monstruo del lago, pero resultó inútil, ya que el Goblewonker seguía pisándoles los talones. Naruto seguía en la popa, tratando desesperadamente de decidir qué hacer. Ir a la orilla no funcionaría, ya que puede moverse por tierra, y sus intentos de frenarlo resultaron inútiles, ya que simplemente los atravesó. Con sus opciones disminuyendo, Naruto estaba llegando lentamente a sos. Castores. Castores. Naruto, al oír el grito de Dipper, se giró rápidamente hacia adelante y vio el barco naufragado que servía de refugio. Mientras Zoos intentaba cambiar el rumbo del barco y continuaba hacia la madriguera, Naruto se dio cuenta de que iban a chocar. Agarró a Mabel y la colocó frente a él antes de darle la espalda. «Prepárense», gritó momentos antes de chocar contra el barco. Aunque, sorprendentemente, el barco permaneció intacto, los castores, por desgracia, cayeron sobre él y empezaron a morder a todos. Un par de castores aterrizaron en el sombrero de Dipper y empezaron a morderlo. Uno agarró a Mabel del brazo, mientras que otro sujetaba la pierna de Naruto. La respuesta de Uzumaki fue tirarlo con indiferencia, arrojándolo de vuelta al lago, antes de acercarse para ayudar a Dipper a quitárselas de su sombrero. De repente, una de ellas aterrizó en la cara de Zoos, cegándolo mientras salía corriendo de la timonera presa del pánico. Mabel, tras quitarse el castor del brazo, se dio cuenta rápidamente de que la timonera estaba vacía y tomó el timón rápidamente para mantenerse fuera del alcance del Goblewonker. Mientras tanto, los demás estaban ocupados intentando librar su barco de la plaga de castores. Dipper intentaba sacar uno del costado del barco, mientras que Naruto intentaba sacar el de la cara de Zoo sin hacerle daño ni a él ni al castor. Después de que Dipper sacara el castor del costado del barco, lo arrojó junto con otro castor de vuelta al agua justo antes de que el Goblewonker se agachara bajo las olas. Mientras el antiguo reptil los perseguía, Mabel se dio cuenta de que se dirigían directamente hacia un grupo de pescadores y, sin la confianza para maniobrar entre ellos, gritó a la única persona en quien confiaba: «Naruto». Esto hizo que el rubio bigotudo la mirara y, al ver el grupo de botes que se acercaban rápidamente, dejó de intentar quitarse el castor de la cara de Zoo y corrió hacia la timonera. «Muévete», ordenó, y ella obedeció rápidamente mientras Naruto tomaba el control del timón y se movía hábilmente entre ellos mientras el Goblewonker pasaba rápidamente por debajo, haciendo que todos los botes volcaran al agua, perdiendo todo su equipo y pescado en el proceso. El Goblewonker entonces levantó la cabeza del agua y la lanzó contra el bote, rozándolo ligeramente antes de intentar otro golpe. «Pato», gritó Naruto antes de volver a golpearlo, destruyendo el exterior de la timonera junto con partes del bote. Afortunadamente, el grupo lo esquivó mientras se levantaba de entre los restos, aunque Zoos aún tenía una cara de castor. Al mirar hacia adelante, Naruto notó algo que, en los 3 años que llevaba allí, lo tomó completamente por sorpresa. ¿Por qué hay un cristal en medio del lago? Tranquilo, tranquilo, junto al cristal, los dos hombres lo movían por el lago en un par de botes, agarrándolo horizontalmente, al menos hasta que Naruto lo atravesó. Mi vaso. Es una regla de la física, juro que cada vez que se mueve un cristal por la carretera, o el lago, en este caso, algo lo rompe. Tras atravesar el cristal, Naruto se dio cuenta rápidamente de que estaban en un abismo largo y estrecho sin salida. Chicos, dijo con la vista al frente mientras los demás lo observaban. Excepto Soros, que aún tenía una cara de castor. ¿Alguna idea brillante? Porque no quiero intentar jugar a la gallina con esa cosa. Dipper, echando un vistazo rápido a su alrededor, trajo el diario y hojeó las páginas antes de detenerse en una. «Ve a las cataratas», gritó mientras lo señalaba. «Creo que podría haber una cueva ahí». «¿Podría ser?», preguntó Mabel mientras miraba a su hermano mientras Zoos miraba fijamente, horrorizado, tras finalmente haberle quitado el castor de la cara y sujetarlo. Naruto, que no era de los que dejaban las cosas al azar, invocó su lanza y la arrojó a la cascada. Al ver que la atravesaba sin detenerse, decidió arriesgarse a entrar en una cueva. «Muy bien, agárrense, esto va a estar cerca», dijo mientras aceleraba el bote.
Los demás gritaron aterrorizados, cubriéndose los ojos con las manos, un libro o un castor al estrellarse contra la cascada. Luego se estrellaron contra la orilla, más allá de la cascada, mientras el grupo caía al suelo. Con la excepción de Naruto, que saltó del bote en el último momento y aterrizó junto a la lanza que había lanzado antes de tiempo. Ah, murmura mientras la recoge antes de acercarse a los demás, que se estaban levantando, justo cuando el Goblewonker se estrellaba en la caverna. Los demás gritaban aterrorizados mientras se apiñaban, mientras Naruto saltaba frente a ellos, solo para bajar su lanza al ver al Goblewonker atrapado en la entrada de la cueva. Los demás se levantaron con alegría mientras observaban al depredador acuático. «Está atascado», exclamó Mabel mientras Naruto desprendía su lanza, mirándola con expresión confundida. «Ja, ja». ¿Sí?, gritó Dipper antes de que una expresión de comprensión se cruzara en su rostro. «Espera. ¿Se ha atascado?». Rápidamente subió a un montículo cercano para obtener un mejor ángulo del monstruo del lago y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, pero no encontró nada. Frenéticamente, empezó a buscar en su chaqueta cualquier cámara que pudiera, rogando que no todas se hubieran ido. ¡Bup! Ah, sí, el que tenía debajo del sombrero. Ja, ja, ja. Se rió, increíblemente agradecido con Mabel por recordarlo, y de inmediato empezó a tomar fotos del depredador acuático. Riendo de pura alegría por las muchas fotos que tomaba, incluso cuando el Goblewonker se abalanzó sobre ellas. ¿Te salió bien?, preguntó su hermana mientras sostenía su sombrero. «Son todos buenos», respondió, con la emoción por las nubes mientras abrazaba a su hermana con alegría, mientras ella gritaba bola de hámster. Claro que no todos estaban emocionados. Naruto, que estaba de pie en la parte de atrás, miraba con curiosidad al Goblewonker, intentando descifrar algo. Se movía a toda velocidad por el hielo, se movía por tierra, se atascaba en la entrada de la cueva. Diablos. Fue atacado en primer lugar, ya que no habían hecho nada para provocarlo. Era casi como si esto no fuera el goble, sonido metálico. ¿Qué? Inmediatamente, su alegría se convirtió en confusión, o en la comprensión del caso de Naruto. Chicos? Todos se giraron para mirar a Naruto, que observaba al Goblewonker. ¿Quién les habló del Goblewonker? Este viejo ermitaño loco, ¿por qué? ¿Tenía una venda en la barba y un yeso en el brazo derecho? Interrumpió Naruto a Dipper mientras seguía mirando el cadáver. Sí, respondió Mabel mirándolo confundida. ¿Cómo? No terminó la frase, ya que Naruto se había acercado al Goblewonker más cercano a la orilla antes de saltar sobre su aleta. Se acercó a la parte principal y golpeó el costado con la mano, haciendo que emitiera un golpe metálico. Uf. Debería haberlo sabido, murmuró Naruto mientras miraba al Goblewonker. ¿Qué pasa?, preguntó Dipper, mirándolo con curiosidad, intentando averiguar qué estaba pasando. Denme un momento, respondió Naruto antes de empezar a trepar por el costado hasta la cima. Lo encontré. Lo oyeron gritar mientras los miraba. Chicos, vengan. Hay alguien que quiero presentarles. Los demás se miraron preocupados antes de acercarse a él. Al llegar arriba, notaron una escotilla submarina en la parte superior del monstruo. Naruto giró la rueda, lo que provocó que saliera vapor y la escotilla se abriera, revelando el viejo ermitaño de antes. «Abre esos fuelles», murmuró el anciano intentando poner en marcha su máquina antes de darse cuenta de que la escotilla estaba abierta. «Hola Mkuket», respondió Naruto con indiferencia mientras los demás miraban al anciano con sorpresa. Naruto? ¿Qué haces? ¡Ay, qué pulido de Banjo! Estabas en ese bote, ¿verdad? Sí, preguntó Naruto mientras el anciano tenía una mirada de vergüenza en su rostro. Oh, lo siento, Naruto, si hubiera sabido que estaban ahí, no los habría atacado a todos. Está bien, Mkuket, fue un accidente honesto, respondió Naruto, despidiéndolo con la mano como si nada hubiera pasado. El resto del grupo seguía mirando confundido hasta que Dipper finalmente recuperó la compostura y volvió a hablar, aunque en un tono casi confuso. ¿Tú? Le preguntó al campesino, haciéndole gestos. ¿Tú hiciste esto? ¿Por qué? Luego se giró hacia Naruto y lo señaló. ¿Y cómo lo conoces? Naruto parpadeó un momento antes de darse una palmada en la frente como si acabara de darse cuenta de algo. Ah, cierto, todavía no los presento. Dipper, Mabel, este es Fiddleford Adron Mkuket, el hombre más inteligente de Gravity Falls. Luego se llevó la mano a la barbilla un momento. Y probablemente también el más loco. Sí, eso no lo puedo negar, dijo Mkuket mirándolos con sus ojos de loco.
Nkbuket, dijo Naruto, lo que hizo que el viejo chiflado lo mirara. Ellos son Dipper y Mabel Pines, los sobrinos nietos de Stan Pines. Un placer conocerlos, dijo el inventor antes de escupir en su mano y entregársela. Los gemelos parecieron disgustados, aunque Mabel le estrechó la mano, aunque por las yemas de los dedos. Encantada de conocerte también, dijo con una sonrisa forzada antes de soltar su mano y empezar a agitar la suya, intentando limpiarla de saliva. ¿Y cómo se conocieron? Naruto no pudo evitar quedarse allí parado torpemente mientras trataba de averiguar cómo explicar su eso. Es simple. Destruyó una máquina rebelde mía que amenazaba con destruir todo Gravity Falls. Nkbuket podría simplemente contarles lo sucedido. A cambio, le hice estas pesas de gravedad para que se hiciera más fuerte. Luego señaló los brazaletes negros en los brazos de Naruto antes de que su sonrisa desquiciada se transformara en un ceño triste. Desafortunadamente, debido a un error de cálculo, los brazaletes ahora están pegados a él. Nkbuket, sabes que no te culpo por nada de eso, dijo Naruto para consolarlo. Ninguno de los dos sabía que un rayo lo haría desaparecer así. Luego se giró para mirar las caras confundidas del otro. Un encuentro desafortunado con un grupo de elementales rebeldes. Un montón de Osisi resonaron en el grupo antes de que Dipper hablara. Bueno, eso responde a esa pregunta. Pero plantea muchas otras. Transcal. Mick. A correr. Luego se giró para mirar a Nkbuket. ¿Pero por qué construir esto? ¿Por qué perseguirnos? Bueno, murmuró Nkbuket mientras miraba al grupo avergonzado. Se alejó del grupo y empezó a tamborilear con los dedos, nervioso. Solo quería llamar la atención. La mirada de Naruto se entristeció al ver al campesino. Sigo sin entender, dijo Dipper mientras miraba al chiflado del pueblo. La sonrisa de Nkbuket se iluminó al explicar cómo lo hizo. Bueno, primero armé un generador de ondas cerebrales biomecánicas, y luego aprendí a usar una palanca de cambios con la barba. No sé cómo lo hace Rascal, pero simplemente lo hace. Vale, sí, pero ¿por qué lo hiciste? Preguntó Mabel mirándolo confundida. Naruto guardó silencio, pues ya sabía la respuesta. Bueno, cuando llegas a ser un viejo como yo, ya nadie te hace caso, explicó, quitándose el sombrero para rascarse la cabeza. Secuencia de flashback. El anciano Nkbuket estaba parado frente a la ventana de su hijo con una pelota y un guante en las manos, con ganas de jugar a la pelota. El hijo entonces agarró el cordón de la persiana y tiró de él para ocultar a su padre. Mi propio hijo no me ha visitado en meses. La escena cambió entonces a una cueva donde Nkbuket, con una máscara de soldar, estaba construyendo lo que con el tiempo se convertiría en el Gobblebonker. Así que pensé que quizá le gustaría un robot acuático de 15 toneladas. Ja, ja, ja. Ja, ja. Fin de la secuencia de flashback. Aja. Aja. Ajá, en retrospectiva, parece un poco forzado. Naruto miró a Nkbuket con tristeza, pues, a pesar del poco tiempo que pasaba con él, era muy amable a pesar de su locura. No sabes lo que hacemos los veteranos para pasar un rato agradable con la familia. Esto fue un golpe bajo para los gemelos Pines, especialmente para Mabel, ya que trajeron sus sombreros de pescador y los miraron fijamente un segundo. Dipper suspiró con furia mientras Mabel soltaba una risita amarga al recordar lo que Naruto le había dicho antes. Peor que la basura, ¿eh? Amigo, dijo Sos, haciendo que todos lo miraran. Supongo que el verdadero monstruo del lago eran ustedes dos. Je. Los gemelos parecían aún más avergonzados mientras Naruto lo fulminaba con la mirada. Perdón, es que, boom. Se me ocurrió de repente. Mabel se volvió hacia el anciano, que seguía en su casa. Entonces, ¿alguna vez le hablaste a tu hijo sobre cómo te sentías? Preguntó, haciendo que todos volvieran la vista hacia el anciano. No, señor, me puse a trabajar directamente en el robot, dijo mientras un proyector holográfico aparecía cerca de la escotilla. Sí, eso no me sorprende, dijo Naruto mientras se cruzaba de brazos. ¿Por qué? Preguntó Dipper mientras se encendía un proyector que revelaba los planos del robot. Hice muchos robots en mi época, continuó Nkbuket, cambiándolo por un recorte de periódico de un pterodáctilo robótico gigante. Como cuando mi esposa me dejó y creé un pterodáctilo Tron homicida, luego lo cambió por la imagen de un hombre de mediana edad con cabello castaño y bigote. O cuando mi amigo Ernie no vino a mi fiesta de jubilación, antes de cambiarlo de nuevo por un recorte de periódico de un robot gigante haciendo estallar una ciudad. Y construí un robot de la vergüenza de 80 toneladas que hizo explotar todo el centro.
Entonces rompió a reír a carcajadas mientras el grupo lo miraba sorprendido, excepto Naruto, que miró a Dipper con expresión aburrida. Es por eso. Bueno, hora de volver a trabajar en mi rayo de la muerte. Tras dejar de reír por fin, se metió de nuevo en su submarino, donde resonaron un montón de herramientas eléctricas. Te recomiendo que pruebes a hacer bromas, dijo Naruto mientras miraba por la escotilla. Pero lo he dicho suficientes veces como para saber que no lo entenderás. ¿Alguno de ustedes tiene un destornillador? Bueno, hasta aquí llegó el concurso de fotografía, dijo Dipper mientras sacaba la última cámara que le quedaba. ¿Concurso de fotografía? Murmuró Naruto con una ceja levantada, aunque decidió no preguntar porque los gemelos ya se sentían bastante mal. Todavía nos queda un rollo de película, dijo Mabel mientras miraba a su hermano. ¿Qué quieres hacer con él? Preguntó Dipper mientras miraba a su hermana. Más tarde Uzumaki está Noir. De acuerdo, incluyendo la trucha arcoíris que conseguimos, no tendremos que salir a buscar comida por un par de días, así que está bien, dijo Naruto mientras miraba a su jefe con una expresión de desánimo. Antes de que Naruto pudiera intentar animarlo, notó algo que lo hizo sonreír. Hola Stan. ¿Sí, qué es? Preguntó Stan mientras miraba al suelo. Creo que tu día va a mejorar mucho. Esto hizo que Stan mirara a Naruto con una expresión interrogativa. ¿Qué quieres decir? Naruto lo interrumpió, convirtiéndose en una nube de humo. Tos, tos, tos. ¿Qué demonios, niño? Oye. Por aquí. Al oír que alguien lo llamaba, se dio la vuelta y, para su sorpresa, los gemelos Oos y Naruto llegaron junto a él en un naufragio que era su barco. ¿Qué demonios, niños? Preguntó mientras Dipper le tomaba una foto. Creía que estaban jugando a la botella con Soos. Bueno, dijo Dipper mientras se rascaba el brazo con nerviosismo. Nos pasamos todo el día buscando un dinosaurio legendario. Pero, dijo Mabel levantando un dedo, nos dimos cuenta de que el único dinosaurio con el que queremos estar está aquí. Guárdense su compasión. Dijo Stan mientras intentaba despedirlos, aunque secretamente agradecido de que volvieran. Me lo he pasado genial sin ustedes. Haciendo amigos, hablando con mi reflejo. Tuve un encontronazo con la policía del lago. Luego levantó la pierna para mostrar un dispositivo que sonaba. Supongo que ahora tengo que usar esta tobillera, así que será divertido. ¿Cuándo fue eso? Empezó a preguntar Naruto antes de negar con la cabeza. ¿Sabes qué? No importa. Entonces, supongo que no hay espacio en ese bote para 3 más. Preguntó Dipper mientras todos en el naufragio lo miraban con tristeza. Stan los miró con expresión interrogativa antes de ablandarse al ver a Dipper y Mabel ponerse los sombreros que les había dado antes. ¿Alguna vez me han visto ensartar un anzuelo con los ojos cerrados? Preguntó nervioso. $5 a que no puedes hacerlo, desafió Dipper, provocando una sonrisa en Stan. Listo. Dijo antes de que Dipper subiera al bote. Mabel, queriendo sumarse a la acción, se sumó al desafío mientras Naruto subía. $5 más a que no puedes con los ojos cerrados y yo cantando a todo pulmón. Me gustan esas probabilidades. Dijo Stan mientras Mabel subía al bote antes de que se les uniera Soos, a quien no pudo evitar mirar sorprendido. «Guau. ¿Qué le pasó a tu camisa?» «Larga historia, amigo». «De acuerdo». Naruto habló entonces mientras sacaba una cámara. «Reúnanse todos». Luego se llevó la cámara a la cara. «Di pescando». «Pescando». Dijeron los pines mientras entraban en escena con la cintura de Soos añadida. «Amigo, ¿salgo en la foto?» Preguntó Soos justo antes de que Naruto tomara la foto. Esta sería la primera de muchas durante ese viaje. Otras incluían al tío Stan cumpliendo la apuesta de antes, aunque intentaba hacer trampa con Mabel sobre sus hombros. Otra del grupo en una sola foto, escuchando el libro de chistes de Stan. Una de Dipper atrapando una boquita con Mable arruinándola. El chaleco de Stan, por alguna razón. Y la última era de Stan ayudando a Mabel a robarle el pez de la red de la nieta al anciano caballero de antes, lo que dio lugar a una foto de ellos siendo perseguidos por la policía del lago. Mientras el grupo regresaba a la orilla con una sonrisa en el rostro, con suficiente pescado para una semana, Naruto probablemente miró hacia un lado y abrió mucho los ojos al ver algo. Era el Goblebonker, solo que era verde oscuro, sin ojos brillantes, y sus dientes, como colmillos, todos apuntaban directamente desde la mandíbula inferior. Naruto le tomó una foto rápidamente justo antes de que desapareciera bajo el agua. «Oye, Naruto». Al oír su nombre, se giró y vio a Mabel mirándolo con curiosidad. «¿Todo bien?» Naruto miró a Mabel un segundo antes de responder. «Sí, Mabel, estoy bien».
dijo antes de volver a mirar con una expresión complicada. ¿Todo está bien?